Buen día. Iniciamos otro fragmento del curso denominado Nuevo Universo Cultural. Habíamos dejado en un punto muy sensible, que era precisamente el que marcaba la puesta en marcha de esa metodología a la cual aludimos al principio, dentro de todo de toda esa etapa de introducción, y que denominamos morfología comparada. A partir de estas pautas metodológicas, como la morfología comparada, como la que situamos también dentro del empleo de la dialéctica como ley histórica y ley cognitiva, ley nociológica y de proceso de autorrealización dentro de la cultura y dentro del desarrollo histórico que tiene la cultura hacia la consolidación en las formas de la civilización, que son posteriores. Habíamos marcado la importancia que tenía este proceso dialéctico, que también adoptábamos como método propio, junto con el de la morfología comparada, y también asimismo aquella idea central que era la del paradigma y sus tres componentes elementales en los cuales descansaba el paradigma, como habíamos definido. Y bueno, entendíamos que estos tres componentes eran indispensables para comprender el designio de cada paradigma en cada momento de la historia. A que estos componentes eran la carga teórica que en cada momento se acumulaba, la tecnología o el desarrollo tecnológico alcanzado, y lo que denominábamos imagen del mundo, o Weltanschauung, o Imago Mundi, que esa imagen del mundo era la composición cultural que se expresaba en los pueblos en un momento y en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Con esas eh, características iniciales, habíamos insinuado un método, y este método insinuado por nosotros era el que íbamos a utilizar a través de todo el curso. Cuando nos encontramos ahora dentro del esquema comparativo y escogimos un cuadro que fue el que les volqué la última vez en la última entrega, en ese cuadro les marcaba tres formas de enfocarlo. Como nos interesaba, y había marcado yo también la necesidad impostergable de establecer un vínculo entre moderno y posmoderno para situarnos dentro del esquema interpretativo de nuestra época, ese cuadro tenía una doble entrada, y al medio yo había dejado una franja que es de transición en los conceptos y en los conceptos que componen a ese denominado ECRO, ese esquema conceptual referencial operativo al cual hice alusión al principio, que es ese modo de construir nuestra imagen del mundo, que está imbuida por elementos que son de transición también, que no se dan de un modo totalmente definido, pero sí como una presencia que después va a tener incidencia dentro de la consolidación de otras formas. Así, por ejemplo, la modernidad, con sus construcciones teóricas, tecnológicas y culturales, da lugar a esa posibilidad de que se generen estas nuevas formas de transición y conduzcan a lo que se denomina posmodernidad. Esta posmodernidad o sobremodernidad, eh, como cierre posiblemente de la modernidad o como continuación de la modernidad, porque me parece que son dos concepciones que no pueden ser rechazadas, sino que conviven.
no solamente hablar de una síntesis última en la modernidad, sino hablar de un momento más, de una nueva figura, que sería la sobremodernidad, ¿no es cierto?, como un segundo momento de la modernidad. Entonces, yo les había sugerido en ese momento mirar con algún detenimiento esta plantilla en donde primeramente nos ocupábamos de la teoría del conocimiento, la cuestión pura del conocimiento. Y habíamos marcado una diferenciación entre modernidad y posmodernidad, que estaban dadas por la presencia de la racionalidad y el culto de la ciencia, que es casi la consumación de la, del periodo moderno dentro de lo que nosotros llamamos ilustración. La racionalidad y el culto de la ciencia sería la consumación de aquello que nace en el Renacimiento, que nace como humanismo, como desarrollo de la potencialidad de un universo que tiene como centro al hombre, y que en definitiva termina expresándose en su forma más acabada dentro de la ilustración. Frente a ello, se opone en esta posmodernidad un relativismo de la verdad, con el concepto por todos consabido de la posverdad, ¿no? Una forma relativizada de la verdad, sujeta no solamente culturalmente, sino en función de las conquistas de la tecnología, del desarrollo mismo del conocimiento humano, pero también de la aplicación del mismo, ¿no? De ambos contextos. Tanto el relativismo de la verdad se da por su aparición, es decir, por el contexto de descubrimiento del mismo, como también por su concepto de aplicación o de justificación, ¿no? También a veces la misma verdad no se encuentra justificada para el posmoderno. Hay, por eso, una especie de subjetividad irreflexiva, dijimos, ¿no?, en la posmodernidad. Ya no está ese culto casi religioso que encontrábamos en Poincaré, por ejemplo, en la expresión de la religión científica, o la ciencia como religión. De allí que el progreso científico, abordado por hombres como Augusto Comte, dijimos, y Condorcet, por ejemplo, deja lugar necesario a un rechazo de esas ideas de la ilustración y una crisis misma de la idea del progreso. Ya el progreso en sí no se va a presentar como la salida óptima para el hombre. Habíamos hablado entonces de un proceso civilizatorio como forma de sublimación, como exaltación del hombre en la búsqueda de valores superiores, que se da en la modernidad, y sin embargo, en la posmodernidad advertíamos una especie de desublimación, un renunciamiento a ese postulado a esa búsqueda de postulados ideales. Marcamos como muy importante, sí, esto lo ponemos en la fila al medio, lo marcábamos juntamente cuando hablábamos de cuáles eran las fuentes de las cuales podíamos ver esa elaboración transitoria de nuevos conceptos en determinadas posiciones como las que tomó Herbert Marcuse, en Eros y la civilización, o como el mismo Heidegger cuando habla del estado de abierto, y en su captación del hombre como el lugar en donde se da la pregunta acerca del sentido del ser, o sea, una especie de antropocentrismo, de
la ciencia y del conocimiento en general, una concentración, una centralización en ese sujeto particular que es el hombre, en donde acontece la pregunta por el sentido universal del ser de las cosas, ¿no? Decíamos que esas fuentes nos parecían dos referencias importantes para para entender este proceso de cambio. Herbert Marcuse, como les dije, en Eros y Civilización, y Heidegger también en cuanto a ese estado, a la definición del estado de abierto y la omnitud del ente, la captación del ser a partir de la existencia particular del sujeto, del hombre, o el allí del ser, como dice el mismo Heidegger, ahí donde se da la pregunta por el sentido del ser. Pero un hecho histórico que me parece que es muy importante y que marca esa transición entre moderno y posmoderno es precisamente la presencia de esas dos corrientes, el romanticismo como una reacción contra el intelectualismo. Citamos en su momento, creo haberlo hecho, si no lo hacemos ahora, el caso de Chateaubriand, el genio del cristianismo, que es un poco la recomposición, la reestructuración de la fórmula espiritualista que el clero representaba y que la Revolución Francesa, la Ilustración, Voltaire, etc., se encargan de denostar y se encargan de marcarlo como una etapa mística, mítica, y por decirlo de alguna forma, digamos que una etapa en donde el sujeto se ve abrazado por la superstición. Esa es toda la carga viral que tiene el discurso de la Ilustración contra el sentimiento clerical. Acá en el romanticismo hay por su parte una reacción contra ese intelectualismo, esa forma de interpretar el mundo solamente desde la razón científica. Y Chateaubriand es una expresión de la recuperación o la vuelta a una suerte de vivencia espiritual. El genio del cristianismo, en su obra, es la obra que más nos da cuenta de esto. Y por otra parte, el hecho político de Napoleón y el concordato de la Iglesia Católica. Napoleón allí viene a dar cuenta de que no solamente la Revolución Francesa se inicia de un modo, sino que tiene que terminar necesariamente la contradicción de su propia forma imperial. Y como todo proceso, como dijimos al principio, en su forma más acabada, lo que genera es su contrapartida. Y esa contrapartida generalmente es una línea opositora, una línea que contradice el desarrollo de la primera, ¿no? Vemos en esta plantilla, vemos que ya nos encontramos un poquito con algunos temas más desarrollados, ¿no? Y bueno, repasamos un poquito, estamos hablando de la racionalidad, del culto de la ciencia, del progreso científico, de la ilustración y del proceso civilizatorio en general, como todo un desarrollo cognitivo. Y por su parte, como contrapartida, el relativismo de la verdad, como dijimos, la posverdad, la crisis de la idea del progreso, el rechazo de las ideas de ilustración, la desublimación, la renuncia a la duda de sublimación, y algo muy importante que es el vitalismo. Yo encuentro que el vitalismo es una especie de síntesis entre esas dos corrientes que se daban, por una parte el positivismo y por la otra el romanticismo, que digamos que son las dos corrientes propias del siglo XIX, pero que obtienen una instancia de síntesis precisamente a través del concepto del vitalismo. Para mí me parece que eso se encarna en la imagen de un hombre como Nietzsche.
Nietzsche o Schopenhauer, creo que marcan precisamente, son la expresión de ese vitalismo, ¿no? Y de esa síntesis, que es la síntesis, yo les pongo aquí, que es la síntesis de lo particular como hecho individual, propia del espíritu positivista, del espíritu cientista, y por otra parte, el otro lado de la síntesis sería la fuerza orgánica de la naturaleza como expresión universal, como forma orgánica misma, ¿no? Y como forma vital, como forma de expresión de la vida que se da en la naturaleza misma. El estado de abierto, al cual aludí recién, que es prácticamente la postura de Heidegger, y el estado de abierto se daba, como decíamos recién, por ser el hombre, allí donde se da la pregunta acerca del sentido del ser. La búsqueda del sentido está marcada precisamente por la presencia de un sujeto que es capaz de formularse la pregunta acerca del significado del ser. El estado de abierto, el ser como presencia, la mística, la creación artística, el erotismo, el éxtasis. Esos son nudos centrales que están en el pensamiento, no solamente de Heidegger, sino también de otros existencialistas como el mismo Nietzsche, ¿no? Que es Nietzsche, es un pre-existencialista, o el mismo Sartre, o Merleau-Ponty, bueno, pero en definitiva, estos nudos centrales conceptuales marcan ciertas tendencias. Y la tendencia del erotismo a la generalización, es decir, el traspaso de esa concepción del erotismo, y el erotismo sería una forma de captación del ser, una forma de captación de la totalidad, porque Heidegger lo plantea así, dice, en el estado de abierto es una forma, es un modo, una instancia en donde el hombre contempla y capta la totalidad. Si bien es cierto que con el romanticismo el hombre se había empezado a volver, se había vuelto a plantear la totalidad, el fondo, lo oceánico, la infinitud. Bueno, Heidegger nos muestra que hay un camino propio de plantearse en donde uno se plantea esa totalidad. Por ejemplo, el erotismo, la experiencia erótica es una forma de encontrar esa plenitud. También lo es la creación artística. Y también, dice él, lo es el éxtasis, el consumo del alcohol. Bueno, eso muestra el éxtasis. El éxtasis significa el estar fuera de uno, situarse por fuera de uno. Es como desbordarse. En ese desbordarse también hay un camino hacia la captación de un sentido. La experiencia mística también lo es, lo vemos en el budismo, lo vemos en las prácticas orientalistas, lo vemos en determinados tratados que nos ofrece la filosofía oriental. Bueno, hay una forma de encontrar la plenitud y captar ese sentido último de las cosas. Y bueno, sería el éxtasis, sería un camino, el erotismo un camino, la creación artística un camino, otro camino más. Yo he marcado acá como tendencias que hay de trasvasamiento entre lo moderno y lo posmoderno, justamente a partir de ese camino, de ese derrotero, de esa transición de una forma hacia la contemplación de esa totalidad, o sea, la tendencia a sentir y a expresarse dentro de un mundo, de un escenario nuevo que nos da precisamente estos conceptos que son conceptos llaves, conceptos que nos permiten visualizar experiencias particulares, ¿no? O sea,
desde lo más universal como esa concepción o es la conceptualización, encontrar aquello concreto que es la experiencia que vivimos, que atravesamos, ¿no? El erotismo, del erotismo a la genitalización. Porque en definitiva en nuestra cultura posmoderna hay una suerte de exageración por ese erotismo establecida en un culto a lo genital, ¿no? A la genitalización. También vemos experiencias particulares, por ejemplo, como el misticismo, dado en el panteísmo, en abrazar la naturaleza como fuerza única que recupera y que contiene todas las expresiones vitales, que las encontramos dentro de esa una misma unidad que es y no es Dios, es y no es la naturaleza, o es todo junto, ¿no? Y fundamentalmente en las expresiones del orientalismo, como decía recién yo. Del sensualismo estético también, la experiencia estética y el sensualismo también están conduciendo a prácticas particulares hedonistas, orientadas a la búsqueda del placer. Finalmente del éxtasis, como les decía, esta experiencia de estar por fuera de uno, situarse por fuera e instalarse en lo universal, sería el éxtasis, que da lugar también a las prácticas adictivas, el consumo de la droga, del alcohol, tan diseminado entre nosotros, forma parte de esa apetencia, ese apetito de absoluto, ese apetito de infinito, propio del romanticismo, pero digamos, en su forma más literaria o más filosófica. Ahora, la forma más vital, más existencial, dentro del tránsito por el puro vitalismo, pareciera que se da en estas formas, con estas llaves, como les dije, que son las llaves que conducen a la contemplación de lo infinito, de lo absoluto, ¿no? Por eso es que cuando yo les hablo en el cuadro de vitalismo, y hablo de una síntesis de lo particular como un hecho individual y la fuerza orgánica de la naturaleza. Es decir, es como que si después del siglo XIX el romanticismo, me parece, y todas las corrientes positivistas, es como si se hubieran logrado y se instalara en una síntesis que las contiene y, como decíamos antes, las contiene, las niega en forma individual, pero las reúne en una forma superadora, ¿no? En cuanto al derecho, el derecho en la modernidad, vemos también un contrapunto entre el derecho en la modernidad y el relativismo de los valores axiológicos en la posmodernidad. El derecho se ajusta a la sociedad y a las normas. Lo vemos desde 1600 con Locke, con Montesquieu, el respeto y el ideal de la libertad y los ideales revolucionarios, por supuesto. Y fundamentalmente por la racionalidad inherente al derecho. Es decir, ya el Estado, políticamente, como el derecho y la justicia, se expresan o pretenden expresarse como un paradigma que descansa en la racionalidad, como una forma de convivir de los pueblos dentro de lo constitucional, dentro de la planificación gubernamental, dentro de la racionalidad de los gobiernos, ¿no? Ese concepto de Estado que va dejando de lado la, la implantación de las monarquías o las formas en que se expresa una voluntad autárquica y que da lugar a otra forma, a un trasvasamiento en otros modos, y esos otros modos son necesariamente más racionales. El derecho es una expresión de eso. El derecho en la modernidad
expresión de esa ratio, de esa razón universal. En la posmodernidad, decimos, encontramos una especie de relativismo axiológico porque decimos todo vale. Hay una especie de exaltación del individualismo y de la irracionalidad de la justicia también, ¿no? El liberalismo extremo es un poco eso, es establecer, no como decía Spencer, cuando se expresaba en relación a la discusión que había entre el individuo y el Estado, y donde el Estado aparecía como una estructura asfixiante, como en el mismo Hobbes, en donde aparece el Estado como un leviatán, una especie de gran demonio que sujeta la voluntad del individuo y la libertad individual. Sino que acá es como que se da un carácter reactivo. ¿Eh? La pura libertad se establece como condición posible para el desarrollo de la existencia del hombre. Así, el positivismo se presenta como una antítesis del romanticismo de Augusto Comte en la soledad de tres estados, el Spencer en el individuo contra el Estado, pero también, a su vez, convive con esa otra forma, esa otra tendencia que es tan fuerte y que denominamos romanticismo. Por eso creo que la clave de entender el siglo XIX pasa por esas dos corrientes y instalarnos dentro de ese pasaje de la modernidad a lo posmoderno, necesariamente hace que tengamos como principio resolutivo y principio explicativo ese doble momento o esa dicotomía que se plantea como racionalidad y espiritualidad, o positivismo, racionalismo. Bueno, volvemos ahora. En unos segundos volvemos.